Muy buenas tardes para todos y todas. Hoy entonces, continuando con los diálogos en educación que hace unas semanas iniciamos, queremos hablar de un tema muy importante que es la dimensión de la ética en educación. Y como lo mencionamos hace 8 días, cuando Gardner proponía las inteligencias múltiples, al finalizar la sesión yo hice alusión a una cosa muy importante que son las 5 mentes del futuro. Y dentro de esas 5 mentes del futuro que Gardner propone, hablamos entonces nosotros de la mente disciplinada, que es la autorregulación en mi aprendizaje, de la mente sintética, que es la síntesis y coger lo que es importante, la mente creativa, que es la elasticidad y el crear e innovar con ideas importantes, la mente respetuosa, que es la que respetamos a los demás, tenemos en cuenta las opiniones de los demás, trabajamos con los otros, y por último, la mente ética. En esa mente ética de que él hace mención al bien común más que el bien individual, al actuar como ciudadanos responsables, no solamente en la comunidad, sino en mi familia y en mi trabajo. Hoy queremos entonces dialogar con un invitado muy importante que hemos invitado hoy para esta sesión para hablar de la dimensión de la ética en educación. El invitado es el doctor Augusto Giraldo, es abogado, es doctor en Derecho Canónico de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Ha sido profesor universitario por más de 25 años y aún continúa en la Universidad de La Sabana en Bogotá y en las asignaturas de ética, ética empresarial y responsabilidad social. Doctor Giraldo, bienvenido a estos diálogos, que precisamente son diálogos para que podamos compartir con nuestra audiencia algunas preguntas muy importantes que quisiéramos hacerle en estos momentos en que vive la educación. Para la primera pregunta que tenemos formulada, doctor Giraldo, ¿qué significa la educación como una de las mentes del futuro que Gardner propone, como es la mente ética? Bueno, primero agradecer muy especialmente esta invitación, porque es una oportunidad más para poner de manifiesto las inquietudes y tensiones que manejamos las personas que un día tomamos la decisión de enseñar ética. Ya de por sí bastante cuestionante si la ética se puede enseñar o no. Pero sí quiero poner de manifiesto una circunstancia que hoy es muy particular. Gardner, cuando formuló la mente ética, no estaba pensando en este escenario. Y, curiosamente, vamos a tener que confrontar, contrastar esas reflexiones de Gardner en el nuevo escenario mundial. Yo tendría que decir, con respeto pero con vehemencia, que la pandemia es fundamentalmente un tema ético. Hay una crisis ética en el mundo. No hay credibilidad. Perdimos el rumbo en todos los escenarios de la sociedad. Piensen ustedes, por un lado,
en los gobiernos no generan confianza. Las grandes potencias mundiales están entretenidas, distraídas, en unas discusiones absolutamente inútiles, pero por supuesto interesadas, y no apuntan a la solución del tema. El mundo de la ciencia también hizo crisis. No tenemos una vacuna, tenemos desconfianza sobre la vacuna, los laboratorios están muy cuestionados. Tampoco ha habido una respuesta desde la ciencia en el siglo XXI a la pandemia. Eso ya es un tema ético. Pero, ¿qué ha pasado en el fondo? Que la escuela se ha equivocado en su planteamiento ético. Porque no hemos formado un ciudadano. Hemos formado una persona que se ha empeñado en poner en ejecución un proyecto personal, enfrentarse al mundo a unos desafíos que solo se mueven en la órbita de la persona. Por ejemplo, no hemos formado al ciudadano. Y ustedes lo pueden advertir de una manera muy sencilla. ¿Por qué la pandemia ha tenido el comportamiento que ha tenido en este país? Bueno, y en otros. Brasil, Estados Unidos, Italia, España. ¿Por qué ha tenido ese comportamiento? Porque ha fallado el concepto de ciudadanía. Porque la gente no ha pensado en el colectivo. Porque no ha entendido que el constructo social es el resultado de la actitud de cada uno. Y entonces, las grandes potencias han hecho crisis. Así que esa mente ética nos va a conducir necesariamente a unos nuevos escenarios en los que la escuela tendrá un papel protagónico. Para reivindicar ese esfuerzo formativo que ha hecho y llamar la atención acerca de unos valores que se han ido debilitando. Les he puesto de presente el valor de la ciudadanía. Pero adviertan otro, el de la familia. Por efecto de la crisis de la pandemia, descubrimos que la familia es nuclear. Es fundamental. Es un insumo esencial en el desarrollo de la persona. Pero lo tuvimos que descubrir a partir de una crisis, de una fractura mundial. Hoy la familia está siendo un soporte fundamental en la respuesta al fenómeno. Digamos, de una manera muy simple, el grado de riesgo que ha tenido la sociedad actual, las personas que han terminado muertas o enfermas en unidades de cuidados intensivos, de alguna manera son personas que se han sustraído de la familia. Los gobiernos han planteado un aislamiento, un volverse sobre sí mismos, un reencontrarse como personas en el grupo social. Pero como ha hecho crisis el concepto de ciudadanía, las personas no han acatado esas indicaciones en una conducta absolutamente egoísta, porque han pensado en ellos. Yo sé que hay gente que está pasando dificultades económicas, pero el grueso de las personas han hecho un caso omiso. Yo tengo que hacer la referencia en Colombia, porque esto es dramático. Ver el espectáculo de personas que en plena pandemia, cuando hay indicaciones del gobierno de mantenerse aislados, se van en un acto de absoluto egoísmo a veranear a sabiendas de que ponen en riesgo la sociedad. Ahí está el resultado. Entonces la mente ética tendrá que redescubrir esos caminos para volver a un hombre que entienda que es ciudadano y que tiene que moverse en ambientes colaborativos. Doctor Giraldo, entonces, ¿cuáles serán esos retos que en el campo de la ética tiene el educador en la sociedad actual? ¿Cómo los dimensionaría? El educador hoy tiene que comenzar por rediseñarse a sí mismo. Yo voy a decir algo
que puede sonar un poco atrevido, pero tiene que decir, o sea, quitar la ideología de su ejercicio docente. Lo digo con toda responsabilidad, expuesto a que me lo puedan cuestionar, de acuerdo, pero es que a veces el espectáculo es bastante cuestionador. A veces la ideología conduce a parálisis. No, la escuela no se puede paralizar. La escuela tiene que seguir caminando y tiene que hacer denuncias y tiene que intervenir en la reconstrucción de la sociedad, pero no se puede paralizar con la simple denuncia. Entonces el maestro tiene una tarea fundamental y es reconfigurar la sociedad. Yo, cuando me hicieron la invitación, pensé en algo que se me ha venido a la cabeza. El maestro hoy tiene en sus manos diseñar una nueva generación. Y podríamos decir, una generación post-pandemia. Una generación donde las categorías axiológicas vuelvan a ocupar su lugar. Reitero lo que dije en la pregunta anterior. Tenemos que volver a descubrir el valor del ciudadano, el valor de la familia, el valor de la solidaridad, el valor del modelo colaborativo en el ejercicio del trabajo. No podemos seguir formando gente en un ambiente egoísta, donde cada uno va por su lado. Es imposible, es imposible. Lo dijimos, lo hemos dicho, no hemos tenido eco, no tuvimos eco. Ahí está el resultado, ahí está el resultado. No es posible pensar en una sociedad con unos parámetros, con unas categorías individuales. No, se impone un modelo colaborativo, generoso, ciudadano, en donde cada uno ponga lo mejor al servicio de los demás. Entonces, doctor Giraldo, ¿cuáles son las coordenadas que relacionen al profesor o mediador y el aprendiz en esa dimensión ética? ¿Cómo podríamos nosotros mirar eso, de esas coordenadas? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo lo que advierto es que tanto el maestro como el aprendiz se necesitan. Se necesitan. El proyecto profesional del educador pasa por el aprendiz, por el educando. Yo no podré ser un buen maestro si no contemplo el escenario de mis alumnos. Y no puedo ser consistente en mi discurso formativo si no tengo una propuesta personal de vida que la ponga al examen de mis alumnos. Lo que quiero decir con esto es que la educación, y puedo entrar en lugares comunes aparentemente, pero lo hago con toda conciencia. La educación no es una transferencia de conocimientos. No. Por tanto, el buen maestro no es el que agota el saber. Hoy, absolutamente imposible. Pero no se mide por el volumen de conocimientos. El buen maestro es el que transforma personas. Y entonces en las coordenadas que usted plantea, hay una correlación necesaria. ¿Y es cuál? Y es que si yo me propongo transformar personas, el primero que tengo que pensar en la transformación soy yo. Por un principio pedagógico elemental. Y es que enseño con mi vida. Enseño con mi vida. Por tanto, mi discurso no puede ser otra cosa que explicitar lo que tengo yo en el alma, lo que yo soy como persona. Lo quiero insistir y hace parte de mis afanes formativos en el pasado reciente y ahora con mucha más razón a propósito de la pospandemia que les hablaba ahora. Es que tenemos que insistir en que el maestro tiene que ser persona, tiene que dimensionarse como persona. No puede distanciar la persona del saber. No.
¿Por qué hemos fallado hoy? Porque hemos formado en el conocimiento, pero no en la vida. Y entonces no hemos tenido respuestas. El ser humano hoy lo que ha puesto de manifiesto es un egoísmo desmedido, un centrarse sobre sí mismo, un pensar en él totalmente ajeno a la suerte de los demás. Y así no podemos construir la sociedad. Entonces, se reclaman el uno al otro. Una vez que el maestro ha tomado la decisión de hacer una reingeniería de sí mismo, entonces podemos ponerlo enfrente del alumno para que haga esa propuesta. Se me viene a la cabeza ahora una frase de Platón. Aprendemos de quienes queremos. Nos tenemos que hacer querer del alumno. Si el alumno nos quiere, no aprende. No aprende. Y para ser queridos, pues tenemos que ser personas, tenemos que ser generosos, tenemos que tener un proyecto de vida personal y profesional que compartir con el alumno. Es que el aula es un escenario de intercambio de vidas, de proyectos de vida. Eso es el aula. Mire, ustedes que son expertas en educación saben muy bien, pero de la transferencia de conocimientos, de esa dinámica de la transferencia de conocimientos, pues debe estar ya calculado por la pedagogía qué es lo que conserva la persona de ese saber. Yo tengo la sospecha que hoy, por el movimiento, por lo que hay de reciclaje en la ciencia, pues hay una movilidad muy rápida, hay una dinámica en el conocimiento demasiado rápida. Por tanto, lo que yo pude haber significado como transferencia de conocimiento para el alumno tiene una duración muy corta. En cambio, el sustrato de la persona, la transformación de la persona, a partir de mi propia transformación como maestro, permanece. Permanece. ¿De quién aprendo yo? ¿A quién recuerdo yo como mi maestro? Yo recuerdo como mi maestro aquella persona que me impactó como persona. A esa es la que recuerdo. A veces el más exigente, ¿sí? Porque era aquella persona que llegaba a tiempo, que exigía cuentas, que estaba pendiente de mi comportamiento personal. Y entonces, el día que yo llegaba tarde, me llamaba. Me decía, hay que llegar temprano. No es porque me tenga que cumplir a mí, no es porque usted mañana también tiene que llegar temprano y enseñar a los demás esa virtud de la puntualidad. Cosas tan pequeñas como esas. Y el maestro es un ejemplo de vida. Yo creo que no estoy descubriendo nada. Estoy hablando ante maestros muy consolidados, muy importantes, pero quería como recapitular un poco, afianzar un poco unas reflexiones que como maestro he tenido y que quería compartirles hoy. Hacernos querer. Doctor Giraldo. A ver, dígame usted, doctor. Aquí hay una pregunta muy importante que dicen, ¿qué se propone desde la ética para sensibilizar el proceso de transformación en la modalidad presencial a virtual? ¿Cuál sería esa propuesta ética para sensibilizar ese proceso? Hoy estamos en una situación muy diferente. Les enseñamos a nuestros estudiantes que están en las casas. ¿Cómo sería esa propuesta ética para que se sensibilizaran nuestros estudiantes y nuestros profesores para esa transformación de enseñar a través del computador? ¿Qué proponemos, a ver, profesor? Yo diría, aventurar una respuesta a esa pregunta que yo me la he hecho durante toda esta pandemia. Yo me la he hecho, porque tendría que empezar primero por un escenario descriptivo. ¿Qué ha pasado?
¿qué ha pasado? Yo tengo enormes dudas de que la gente haya respondido de manera adecuada y sincera. No toda, habrá gente que sí lo ha hecho. Pero tengo sospechas de que algunos profesores, en un ejercicio remoto, y alumnos, no sean capaces de administrar ese nuevo modelo. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo entienden, el alumno se puede parar del equipo, el alumno se puede distraer. En estos días alguien me regañaba porque yo decía, yo no voy a grabar mi sesión. No, yo no voy a meterme en un escenario tan facilista de que entonces, cuando ya tenga ganas, no, hay un horario. Muy bien, es un reto muy grande. Aventurar respuestas hoy es muy complicado. Esa es la nueva mirada que hay. La nueva mirada que pasa porque el alumno entienda como un acto de libertad que se sienta ahí, no por sí mismo, sino por sí mismo y no porque esté cumpliendo una instrucción. No porque tenga una amenaza técnica de que el sistema, la plataforma o lo que sea, le va a denunciar que se separó. No, por sí mismo. Es muy bonito el reto, porque es un reto en el que va a haber autoinstrucción. Algo que hemos hablado muchas veces. Él va a tener que gestionar su aprendizaje. Muy bien, pero pasa por la responsabilidad. Sí. Yo como maestro tengo un desafío. Tengo que duplicar mi esfuerzo en recursos, en fin, tengo que hacer una cantidad de cosas para las que no estaba preparado. Por eso la respuesta no es posible darla tan rápido. No, hay que pensarla. Yo la estoy pensando. Estoy ya en el ejercicio, pero estoy pensando cómo vamos a rediseñar ese nuevo alumno y ese nuevo escenario. Es un reto muy grande, porque está de por medio. Por un lado, la responsabilidad del profesor, pero por otro lado, la respuesta del alumno. Y ahí hay un ámbito ético, porque él puede hacer 1000 cosas, no está en mi presencia, no lo gobierno en el aula. Y entonces, ¿qué hacer para lograr el objetivo? La respuesta está en la libertad, en educar para la libertad, en que ese hombre tenga claro, ese alumno, esa alumna, tenga claro por qué está en el proceso, para qué está en ese proceso. Es un desafío inmenso, pero me han dicho los expertos que llegó para quedarse. Vamos a tener que aprenderlo, vamos a tener que aprenderlo. Desde luego que hay una consideración ética ahí, y es que cada uno tiene que administrar esa responsabilidad de hacerlo sin tener de por medio ninguna condición de supervisión disciplinaria o lo que sea. No, un acto de autonomía personal. Pues precisamente, doctor Giraldo, en una reunión que estuve la semana pasada, escuché de una investigación que iban a hacer sobre si el que está atrás de la pantalla, si es el estudiante o quién es el que está. ¿Usted qué opina de eso? Que hagan una investigación y que propongan una investigación de ese tipo, que el que está detrás de la pantalla sí corresponde al estudiante o no. Eso me cuestionó. Claro, tremendamente cuestionador, porque parte casi del presupuesto la desconfianza. Yo también tengo que ser realista, no puedo ser tan inocente para no advertir una posibilidad donde se fracturaría la ética, y es la de que un tercero responda al examen. Es perfectamente posible. Y un estudiante de anatomía que se busque un médico o un profesor y le pague una plata para que le responda al examen. ¿Quién certifica eso? Nadie. Muy bien, pues entra ahí la sensibilidad ética para que ese hombre, ese alumno que pasa por que se está engañando así, sí, pero ese riesgo hay que correrlo. Y ahí es donde tenemos el reto nosotros de ser paradigmáticos como profesores. Es decir, que nos podamos poner al frente del aula y decir por qué hay que ser honestos. No para cumplir una instrucción disciplinaria, no,
porque yo he descubierto cuál es mi propio valor, qué es lo que significo yo como persona. Esto hay que reivindicarlo. La pandemia ha servido para eso, para darnos cuenta que hay falencias ahí y que tenemos que insistir de nuevo en que el tema no es un tema represivo, es un tema de libertad y de autonomía personal. Bueno, doctor Giraldo, le agradecemos mucho estas respuestas y estas reflexiones que nos hizo, que nos pueden servir para precisamente en estos instantes en que estamos, en estas circunstancias que nos tocó cambiar nuestras metodologías, nuestras estrategias de aprendizaje, de enseñanza, y en la cual pues los profesores a veces nos enfrentamos a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo me va a responder ese estudiante? Pero por último, antes de que se vaya, yo quería preguntarle, entonces, ¿cuál es el papel de las instituciones universitarias en este punto ético? ¿Qué papel deben jugar? Es mi pregunta, añadida aquí. Mire, le voy a dar una noticia muy lamentable, y estoy hablando de Colombia. Las universidades, en su conjunto, han marginado la ética. Ahora van a tener que rescatarla. Van a tener que rescatarla. ¿Por qué? Porque ser ciudadano es un problema ético. Porque ser profesional íntegro implica una formación ética. Pero, vea, hagamos una consideración aquí valerosa. Es que ni siquiera tenemos profesores preparados para abordar ese saber. Las universidades no tienen en su propuesta formativa ese afán de lo ético. Van a tener que rescatarlo. Van a tener que rescatarlo. Porque estaban enseñados a modelos represivos académicos. Hoy no sirven. Hoy no sirven. Entonces, hoy ya no sirve, ya no hay vigilancia posible. Entonces el alumno es distinto. El alumno tiene que ser un hombre que se forme para la libertad, para la autonomía personal. No puede ser un alumno que esté ahí respondiendo a ciertos parámetros disciplinarios por temor a la reprobación de una nota. No, ese no es el problema. El problema es quién es él como persona. Y al final, escúchame que tenga que rematar con esto, al final es una crisis de la persona. La pandemia, la educación hoy, en el fondo, tiene un problema muy serio porque perdió el rumbo sobre la persona. Tiene que rescatar la persona del alumno, la persona del profesor, la persona del ciudadano, la persona del gobernante, la persona del científico. Porque se perdió. Y entonces tuvimos que tener una pandemia para darnos cuenta de que vivimos juntos. De que tenemos que tener interrelaciones entre quien tiene el capital y quien aporta la fuerza laboral. Tenemos que convivir. Sí, porque mire qué pasa hoy. Si la persona de la condición humilde no se cuida, pone en riesgo al que tiene los medios de capital. Entonces la plata no le sirve para protegerse en una pandemia. No, tenemos que aprender a convivir. Es un nuevo ciudadano, es un nuevo alumno, es un nuevo trabajador. Un ambiente colaborativo, insisto en eso. La solución hoy pasa por un escenario colaborativo. Y terminemos con esto, es que el tema es muy extenso, pero miren, por ejemplo, en la familia, véanlo en la familia, pregúntense en la familia, ¿hay un ambiente colaborativo ahí? Es una pregunta tremenda, porque tuvimos que encerrarnos todos. ¿Y qué ha pasado con ese encierro? Hay cifras lamentables. El índice de violencia intrafamiliar se disparó. Grave. Grave. Porque entonces no hay ambiente colaborativo en el aula. En la familia, digo, en la familia. ¿Dónde está el ambiente colaborativo en la familia? Cuando a los 2 o 3 días ya habían tensiones y violencia. Cuando tuvieron que declarar la ley seca para impedir que la gente consumiera licor. ¿Dónde está el ciudadano? Perdió totalmente sus papeles, perdió el sentido de las proporciones, no se dio cuenta
del riesgo que estábamos corriendo, y entonces hizo crisis esa relación interpersonal de la familia. Qué bueno la pandemia si nos ayuda a ser mejores en la familia, por ejemplo. Eso es verdad. Bueno, doctor Giraldo, le agradecemos mucho estas reflexiones. Queremos entonces concluir nuestra sesión de hoy. Son sesiones cortas. Yo le había dicho a usted que es de media hora, no más, y esperamos en próximas oportunidades de pronto volver a tocar este tema de la ética, que es muy importante en el proceso educativo, y más ahora cuando estamos en estas circunstancias que nos tocó de estar dentro de las casas con nuestros hijos, nuestros nietos, y nosotros como profesores dando a través de las pantallas, como las llamo yo, y mirando al alumno a través de esa pantalla. Muchas gracias a todos y todas por haber estado. Esperamos en el próximo encuentro tener un tema de interés para todos nosotros, y hasta la próxima, y muy amables por toda su presencia aquí durante esta sesión.